Estimados estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, vamos a hacer una introducción al bonito curso que vamos a llevar este semestre que se llama Gestión Educativa, un curso muy interesante, apasionante, que es una de las grandes dimensiones del trabajo como profesores. Empecemos con una pregunta que ha inquietado durante mucho tiempo a personas, estudiosos. Y esta pregunta dice, ¿qué factores influyen para que una escuela, un colegio, una universidad sea de calidad? ¿A qué se debe que una escuela tenga éxito o tenga mejores resultados? Hay estudios que refieren de que un elemento importante sería la infraestructura, como estamos viendo, bien equipada, bonita, multicolor, limpia, con bastantes ambientes para distintas actividades. ¿Será ese el factor clave? ¿O será quizás el uso de la tecnología, el uso de internet, de wifi, los laboratorios, la sala de cómputo, celulares? ¿Este será el elemento clave, esencial para el éxito de una escuela? ¿O serán las remuneraciones, buenos sueldos para profesores, para directores, mayor inversión en presupuesto para equipamiento de las escuelas, premios, estímulos? ¿O será seguramente los factores de los libros, que haya más equipamiento en las bibliotecas, que estén más actualizados, que haya más acceso a la información? En fin, ¿o serán los cuatro elementos que estamos viendo? Sin embargo, hay estudios que refieren que efectivamente hay un peso importante de la infraestructura en la calidad, en la equidad de las escuelas en nuestro país. Claro que sí, la infraestructura es importante, como lo es el apoyo tecnológico. Una escuela que tenga internet y otra que no la tenga, de hecho que puede marcar una diferencia. O la cantidad de estudiantes, ¿cuántos deben ser? ¿20? ¿25? ¿30? Yo era el alumno 54 cuando estaba en el colegio. O deberían ser 8, 5, en fin, ¿cuántas la cantidad? ¿Serán los factores económicos, la inversión de los padres de familia, los aportes, las cuotas que se haga para poder, con el presupuesto que tienen las instituciones, un buen mantenimiento, en fin, o los premios, vale decir, esto de ir subiendo de escala, este bono que se da a los profesores que tienen buenas prácticas, en fin, todos estos elementos, si bien son importantes, en realidad tienen débil influencia en que una escuela, una institución educativa sea de calidad. No negamos el aporte de la utilidad, pero si sacamos un peso, sin ser menospreciar a estos elementos, no tiene la importancia o la gran influencia. Entonces, ¿cuáles tienen influencia? Son otros factores. Hay estudios, como el estudio McKinsey, el estudio que hacen algunas investigaciones de tipo cualitativo, incluso investigaciones en varias realidades del mundo. Estos sí son los elementos claves en una escuela. Por ejemplo, el compromiso, que va más allá de cumplir las normas, sino el compromiso del directivo, de los profesores, de los estudiantes, de los padres de familia, la perseverancia, que tanto hacemos que las cosas duren. Hay muy buenas ideas, pero que terminan apenas se va la persona que le inició. O la comunicación entre todos los actores, entre todos los agentes educativos, cómo fluye la información, incluso en esta época de cuarentena, como por ejemplo fluye a través de las tecnologías de información, o la argumentación, la capacidad de dar fundamento, explicación por qué se hace algo, o la ética. Estos sí son elementos más claves. O el modelo pedagógico, qué tipo de escuela está desarrollándose, qué ideas tienen acerca del aprender, la idea de evaluar, el por qué se están formando y por qué llevan una materia, por qué no llevan otra. O la reflexión colegial de los profesores, eso sí es clave, que tanto están convirtiendo la antigüedad en experiencia, porque uno puede tener 20 años, pero en realidad es un año repetido 20 veces. ¿Qué tanto se está reflexionando sobre el quehacer educativo? ¿O el currículo? ¿Se enseña realmente lo importante, lo trascendente? ¿O cuántas son las cosas que se enseñan porque simplemente está en el programa o está en un texto? ¿O las estrategias que se utilizan no solamente en el aula, sino fuera del aula? Estos sí son elementos claves que influyen en la calidad educativa. Como podemos darnos cuenta, tiene que ver el factor básicamente humano, no tanto el dinero, los locales o la tecnología en sí misma, las máquinas,
sino es la capacidad que tengan las personas, los profesores, los estudiantes, los directivos, para gestionar los grandes cambios. De allí que Paulo Freire nos dijera, la educación no va a acabar al mundo, la educación no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. Es decir, hay una gran importancia del elemento humano, de sus capacidades instaladas, de sus compromisos, sus cualidades, de la perseverancia, de su visión. Y todos estos elementos se conjugan en lo que algunos estudiosos llaman el efecto director, el efecto directora. Hay algo que tiene este líder pedagógico para producir cambios. ¿Los tiene o no los tiene? Y está relacionado mucho con la gestión educativa, con la capacidad de movilizar distintos recursos para el logro de los propósitos educativos. Entonces nuestra asignatura tiene esta gran herramienta para transformar la educación en la que estamos comprometidos. Entonces aquí ha surgido en los últimos años con mayor énfasis este concepto de liderazgo pedagógico que lo plantean varios autores, de Viviana Robinson, de Good, en fin, varios autores que han dado el peso que merece esta persona, que no es uno, son varios también, que podrían hacer un trabajo direccionado a logrando propósitos formativos. Entonces, en nuestro curso tenemos 3 grandes competencias que vamos a lograr. La primera, que ustedes tengan la capacidad de diagnosticar una institución educativa, cómo funciona, cuáles son las problemáticas. Cada colegio, cada institución, cada instituto, cada universidad tiene sus propias particularidades. Es lo que llaman aprendizaje situado. ¿Qué es lo que hace distinto una escuela de otra? A pesar que están en 2 cuadras, a 3 cuadras de diferencia, de distancia, saltan las diferencias, ¿no? Cómo conocer la realidad, qué herramientas, qué elementos debe tener en cuenta para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Cómo puedo obtener un producto que me diga dónde están las grandes tareas, los grandes retos que tenemos. El diagnóstico es clave en la gestión educativa. No se puede dirigir una institución si uno no conoce la realidad, si uno no ha identificado las características sui generis que tiene esta institución, desde los profesores, los padres de familia, los estudiantes, de dónde vienen, qué hacen, cuáles son los puntos críticos en términos de la retroalimentación, en términos de la preparación, la programación, la evaluación, en fin. La importancia del diagnóstico es clave, nos va a dar la precisión por dónde debemos ir trabajando, apuntalando el trabajo educativo. Es casi lo que hacen los médicos, diagnostican, ¿no es cierto? Antes de intervenir tienen que conocer al paciente y conocer no solamente la enfermedad, ¿no es cierto?, sino también conocer su salud y a partir de su salud construir una persona, un ser humano en bienestar. Esa es una gran competencia. Ustedes deben lograr esto al término del semestre. Pero al mismo tiempo vamos a revisar algunas políticas educativas. ¿Qué es eso, por ejemplo, del proyecto educativo nacional, del proyecto educativo regional? ¿Qué es esto de la política de nadie se queda atrás? ¿Qué es eso del semáforo de escuela? ¿Qué es eso de los 3 grandes momentos en la que se divide el periodo escolar? ¿No? ¿Por dónde están las grandes políticas nacionales e internacionales? Las grandes prioridades que tiene el mundo, ¿hacia dónde va? También nos obliga esta competencia a identificar las normas que rigen la educación, desde la Constitución, eso de la reforma magisterial, cuántas escalas, por qué, cómo ustedes van a poder acceder a un contrato, al nombramiento, qué pasa cuando un profesor pide licencia, qué tipo de licencia hay, cómo yo puedo intervenir para mejorar la escuela. Ustedes van a comparar todas estas políticas, estas normas que rigen actualmente el sistema educativo. Y finalmente, con estas 2 competencias se van a poder elaborar planes de mejora, medidas correctivas que van a permitir mejorar la institución. Cómo se hace un plan de innovación, un plan de mejora, un plan de acción, qué elementos tiene, cómo hago con el tema del presupuesto, que a veces puede ser un tema crítico, porque el papel aguanta todo, decimos, ¿no es cierto? Pero para hacer que una escuela camine, avance, se requiere no solamente de planes entendidos como papeles, sino entendido como la planificación estratégica, ¿no? Cómo yo voy ajustando, tomando decisiones en tiempo real para lograr los propósitos. Y como contenidos temáticos vamos a trabajar 3 capítulos o 3 unidades. El primero
tiene que ver con modelos de gestión, organización, participación. Aquí hablaremos básicamente de lo que es la institución. Incluso vamos a ubicar a nuestro curso, que es uno de los grandes campos o especialidades o áreas de desempeño que tiene el profesor. Un profesor puede dedicarse a la docencia, que es la gran cantidad de profesores. Se puede dedicar a la investigación, que son pocos y que requieren un perfil distinto para ser docente. El que investiga requiere un perfil distinto del que está en el aula. Tiene otro perfil, otras demandas. Otro campo es el tema de la tutoría, que también es un tema clave, que eso lo van a ver seguramente en otras materias como psicología educativa. Pero otro campo del trabajo del profesor es la gestión educativa, dirigir una institución, conducir una institución, ¿no? Y sin dirigirla, tener la suficiente información, los elementos que nos permitan hacer avanzar el tema educativo. Ser gestor de una institución es una cosa muy bonita, muy simpática, es un reto, un desafío, implica responsabilidad, implica toma de decisiones, implica aprender a gestionar la escuela, la institución educativa. Y un agustino tiene que saber cómo funciona una institución. No basta que sepamos cómo se trabaja en el aula. Es importante saber cómo funciona la institución como un todo, ver características de la institución, esos temas económicos, presupuestales, en fin, ¿no? Todas estas cosas las vamos a ver en el capítulo 1. También en el capítulo 2 estudiaremos pues las normas educativas, sin volvernos abogados. Tenemos que saber lo básico, lo esencial, de cómo identificar una norma, dónde están, dónde se encuentran, qué dicen estas normas, cuál se aplica, una norma anterior, una norma posterior, cómo se resuelve cuando hay un vacío, no sabemos qué hacer, en fin, todas esas cosas tenemos que conocerlas. Y finalmente hablaremos de la calidad educativa, ¿no? Que está vinculado con aspectos básicamente humanos, pero para eso hay estándares, ¿no? Veremos, estudiaremos cómo se hace un plan de mejora, qué elementos tiene, en fin, va a ser un curso muy bonito, muy interesante. Estoy seguro que entre ustedes van a haber directores, subdirectores, especialistas, gerentes de educación, directores de UGEL, y yo me atrevería a decir incluso funcionarios del Ministerio de Educación, y por qué no ministros o personas que desde el campo educativo puedan aportar a la educación, ¿no? O de repente en otros espacios como las ONGs, como la articulación con los municipios, en fin, este curso no está ceñido solamente a la escuela, ¿no? La gestión educativa va más allá de las cuatro paredes de una institución o de un aula. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a usar los medios tecnológicos? Vamos a usar básicamente la plataforma de UTIC, por eso que es importante que ustedes accedan a ella, respetando los horarios y sin tampoco sobrepasarnos ni tampoco cansarnos, ¿no? Va a ser un curso atractivo, muy bonito y que van a poder aprender de varias experiencias en el mundo sobre cómo se dirigen, cómo se gestionan las escuelas y las instituciones. Usaremos también herramientas como el Face, el WhatsApp, en fin, todas las herramientas básicamente tecnológicas en esta coyuntura especial que tenemos por el estado de emergencia debido a esta pandemia. También vamos a hacer investigación formativa y responsabilidad social. Entonces, en la investigación vamos a trabajar básicamente cómo es esta de la información que circula en redes sobre el COVID, ¿no? Y qué cosas se dicen y no se dicen que ha dado origen a lo que se llama la falacia, esa información que circula. Inventaremos, haremos un análisis, un ensayo sobre esta información imprecisa, vaga, que rápidamente se difunde pero que no tiene un filtro. Ya los profesores explicarán en detalle cómo se va a hacer ello. Y en responsabilidad social también tenemos algunas actividades básicamente vinculadas con la violencia, ¿no? A raíz de todo este contexto del COVID-19 y van a elaborar una infografía que va a ser socializada, la van a presentar en las redes, de tal manera que un estudiante agustino en nuestra facultad pueda también trascender en otros espacios nacionales e internacionales. Va a estar muy interesante esta actividad de proyección social. Y en la parte de la evaluación, cada unidad, cada capítulo tiene un producto, una evidencia. En la primera unidad tenemos un producto que van a diseñar un instrumento para hacer un diagnóstico. Les vamos a explicar cómo se hace el diagnóstico, qué elementos tiene, en fin. Y ustedes van a elaborar un diagnóstico desde la situación en que nos encontramos actualmente. No se preocupen que se les va a dar las herramientas, pero esta va a ser la forma en la que ustedes van a plasmar. Es lo que llaman el enfoque basado en competencia, ¿no es cierto? La evaluación auténtica. Es decir, antes que un examen, responder una pregunta, etcétera, usted muestra un saber hacer,
y este saber hacer está relacionado con varias capacidades, varios desempeños. Van a ver que es muy simpático y sobrepasa lo tradicional que es un examen, un control, etc. En la segunda evaluación van a diseñar una infografía o un video en la que puedan presentar en general a las personas interesadas en el campo educativo sobre las principales políticas y normas, las normas que les había comentado, y también lo van a elaborar de tal forma de que esto se pueda socializar en espacios virtuales. Y les vamos a ir dando pautas a lo largo del semestre. Y finalmente van a elaborar un plan de mejora que van a tener algunos elementos, alguna estructura, ¿no? Basado en las dos primeras evidencias, ¿no? Tanto el conocimiento del diagnóstico de una institución educativa como de las principales normas del marco normativo, de las políticas que existen actualmente en el Perú y en otros lugares. Lo que se busca es que ustedes se preparen para que conozcan la red educativa, sepan gestionar el currículo, sepan tomar decisiones, ¿no es cierto?, a nivel institucional, a nivel mucho más macro. El aula es un lugar muy bonito, muy hermoso, enseñar, trabajar, dirigir el aprendizaje de una materia, de todas las especialidades que ustedes estudian, pero también hay una cosa fascinante que es dirigir, conducir, motivar, animar a que la escuela se modifique, se transforme. Ese es el reto que tenemos como agustinos. Por eso que es todo un campo muy bonito que incluso se estudia como una segunda especialidad, como una maestría, ¿no es cierto? Y todo ello vamos a tratar de aprender. Más detalles sobre nuestro curso va a estar en el sílabo de gestión educativa que los colegas lo van a colgar en las respectivas aulas virtuales. Los profesores que estamos a cargo de este curso somos varios profesores, somos 4, aquí tienen los nombres y cada uno de ellos también les van a explicar en detalle más alcances, más precisiones, ¿no? Cada uno venimos de experiencias de haber tenido cargos, puestos en el sistema educativo y desde esta experiencia, desde este conocimiento, más las lecturas y todas las cosas que fluyen a raíz de nuestra experiencia vamos a compartir con ustedes. Y termino esta presentación con esta frase muy bonita que dice que el aprendizaje no es como la trayectoria de una bala, sino como el vuelo de una mariposa. Eso significa que el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje no es de arriba hacia abajo, el aprendizaje no es de izquierda a derecha, el aprendizaje es más complejo, el aprendizaje es como el vuelo de una mariposa, va, camina, se posa, regresa, retrocede, se detiene, avanza, y eso es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a buscar que ustedes junten, interrelacionen, combinen distintos aprendizajes de otras materias y puedan ser unos excelentes profesionales, que es el sueño que tenemos en nuestra facultad. Bien, bienvenidos a nuestro curso, estaremos trabajando este año de la mejor manera. Muchas gracias por ser estudiantes de nuestra Facultad de Educación.